Ahí está. Todavía faltan algunos, pero arranquemos. Les quería mostrar, el trabajo práctico. Fíjense que ustedes tienen ahí dos señales, una que se llama X de t, la otra que se llama H de t. ¿Sí? Y les pide una serie de cosas, algunas de las cuales no vimos. Ahora me doy cuenta que tenemos que ver la señal escalón, que no la vimos, así que ahora vamos a discutir la señal escalón y la señal rampa. Me venía olvidando. Y ven que ahí en el ejercicio 2 ya estamos hablando de señales discretas. Eso lo vamos a ver recién en la clase que viene. ¿Está? Yo no quiero hacer estos ejemplos, me gustaría que los piensen ustedes. De hecho, algunos de estos por ahí no los vimos. ¿Sí? Nada, pero me gustaría que los piensen. ¿Sí? Lo que sí, ya me estaba olvidando de mencionar, un par de cosas importantes que nos falta comentar. Ahí están terminando de entrar dos chicos y ahí arranco. Ahí estamos, me parece. Bueno, que son ciertas señales que tenemos que aprender a empezar a usar. Una de las cuales está mencionada ahí en el problema. La primera señal es lo que se llama la señal escalón. ¿Sí? Es una señal muy importante en electrónica. Se suele representar de la siguiente forma, mu de t. ¿Qué es la señal escalón? La señal escalón sería como encender un circuito. ¿Sí? Tenemos algo que está apagado y de pronto empieza a valer 1 en principio. La señal escalón unitario es la señal que venía valiendo 0. Uy, no era eso lo que quería hacer. Ahí está. Era la señal que venía valiendo 0, ¿no? Y justo en 0 pasa a valer 1. Hasta el infinito. Eso sería la señal escalón unitario, mu de t. ¿Sí? Por supuesto, yo puedo tener 2 mu de t. 2 mu de t sería un escalón de amplitud 2, es decir, que va a pasar a valer 2. O puedo tener mu de t menos 1, mu de t menos 2, mu de t más 1, ¿sí? Que es desplazado hacia la derecha, desplazado hacia la izquierda. Todo eso nos va a ser de utilidad en varios momentos del año. Entonces, este es la primera presentación de esta señal. Repito, es como encender un circuito de continuo de amplitud 1. ¿Sí? Eso se llama señal escalón. Después está la señal rampa. La señal rampa se suele escribir R de t. Bueno, muchas veces, por ejemplo, el osciloscopio, cuando ustedes estudien cómo funciona el osciloscopio y cómo se construye la señal que se visualiza, van a ver que en uno de los canales hay una señal rampa, de hecho así se la llama, pero también en otras áreas de la electrónica a veces se utiliza, ¿sí? No es tan importante como la señal escalón, pero también tiene sus aplicaciones. ¿Qué sería la señal rampa? Y bueno, la señal rampa, esto siempre es en función del tiempo, ¿no? Esta es mu de t, y esta sería r de t. La señal rampa es la señal, digamos, también que arranca en 0, pero qué bolas. También que arranca en 0, ¿sí? Pero que es la señal X, o sea,
que va acá por la diagonal. En 1 vale 1, en 2 vale 2, en 3 vale 3, etc. También hasta el infinito. Bueno, ahí me quedo torcida, pero que la hago de vuelta. Bueno, más o menos. ¿Está bien? Es decir, en 1 vale 1, en 2 vale 2, etc. ¿Sí? Esa sería la señal rampa. Y por último, una muy importante, aunque recién vamos a ver su importancia más adelante, esta no la vamos a ver, digamos, ahora en esta primera parte donde vamos a empezar a estudiar señales, que es la señal delta de t, se llama señal impulso. No tengo lugar para el título, voy a poner acá señal impulso. ¿Sí? Repito, la importancia de la señal impulso es una importancia fundamental en el análisis de señales, la vamos a ver más adelante. ¿Qué es la señal impulso? Bueno, la señal impulso, ahora nos va a ser difícil de dibujarla, es una señal que se suele representar, no quiero dibujar esa rayita roja, se suele representar así. Con una flechita. Esta sería la señal impulso unitario. ¿Sí? Acá sí que vamos a tener que recurrir a lo que nos pedía hoy en la primera sesión Fernando Rossi. La señal impulso unitario, ¿sí? Hay varias formas de describirlo. Vale 0 si t es distinto de 0. ¿Sí? Y en 0 vale infinito. Matemáticamente, esto obviamente es un error, porque no puede valer infinito, ¿no es cierto? Algo. Pero hay maneras de definirla tendiendo al límite, por ejemplo, con un triangulito, con un triangulito que se va haciendo cada vez más estrecho y cada vez más alto. Lo importante que caracteriza la señal impulso unitario y lo que la define es que la integral desde menos infinito hasta infinito en función del tiempo, es decir, la variable tiempo, vale 1. Es decir, que tiene área 1, porque se acuerdan que la integral de una función en una variable es el área bajo la curva. Entonces uno puede decir, bueno, pero ¿cómo vale 1 si no tiene ancho? ¿Cuál es el ancho de la señal impulso? Y 0, no tiene ancho, porque si vale 0, si t es distinto de 0, no tiene ancho, con lo cual el área vale 0. Sí, está bien, pero el alto es infinito. O sea, estrictamente hablando, sería como si fuese un área que tiene ancho 0 pero altura infinito. ¿Sí? Uno a veces puede hacer como aproximaciones eh, del siguiente estilo, miren. Por eso decía que hay diferentes formas de acercarse, hay varias formas de acercarse a la señal impulso. ¿Sí? Imagínense que ustedes tienen un pulsito, muy finito. No quiero así. Muy finito y muy alto. Supónganse que tiene de ancho eh, de ancho 0,01. Bueno, entonces ¿cuánto tiene de alto? Y de alto, para que cumpla con la definición de función impulso, tiene que tener 100.
¿sí? Bueno, si yo hago tender eso hacia infinito, es decir, ¿qué quiere decir hacer tender a infinito? Y bueno, no, en realidad eso es un impulso medio trucho. ¿Cómo sería el impulso? Y bueno, que tenga de ancho 0,001 y de alto 1000, o que tenga de ancho 1 por 10 a la menos 6 y de alto 1.000.000, etc. ¿Sí? Eso sería el impulso. Yo digo, por ejemplo, discúlpeme, señor rector, si me está escuchando o si me escucha en el futuro, yo tengo algunos problemas con mi hermano. Y entonces a mí me encantaría darle una buena señal impulso en el culo. ¿Eh? O sea, yo siento que un impulso, decir impulso así, ¿no? Una cosa que es muy, muy intensa en un tiempo muy cortito. Un buen patadón. Este, hay, repito, otras formas de definirlo. En algún momento más adelante vamos a ver por ahí otra forma de definir lo que es útil, ¿sí? Pero lo fundamental, lo más importante de esto que hemos escrito, es esto que está acá. Esto es lo que vamos a usar en algún momento, ¿sí? Y esto es muy, muy importante. Es decir, uno podría resumir la señal de impulso diciendo, tal cual, ¿eh? Vos decirle que, vos decirle que es la señal impulso, que es lo que estuviste estudiando, ¿eh? Uno podría decir que vale cero siempre, salvo el cero que vale infinito. Esa sería la manera, digamos, sencilla de expresar la idea. Pero tiene que cumplir una condición. La condición que tiene que cumplir es esa, que la integral valga 1. Porque no necesariamente, con esa definición de que vale cero en todo momento, infinito en cero, no tiene por qué cumplir con esa condición. ¿Sí? Eso tiene que ver con los límites. Es decir, yo puedo tener un ancho muy chiquitito y algo muy, muy, muy grande, donde el área no tiene por qué ser 1. Para que sea 1, tiene que, por ejemplo, seguir los ejemplos que estábamos mencionando recién. Bueno, entonces, estas serían señales que vamos a usar. La señal de impulso la vamos a usar muchísimo más adelante. ¿Sí? La señal escalón la vamos a usar muchísimo de ahora en adelante. La señal rampa en algún momento la usaremos, pero por ahí no es tan importante. ¿Sí? Pero, habiendo dicho esto, uno podría, por ejemplo, decir, bueno, ¿cómo es la señal? Por ejemplo, ¿cómo es la señal? Eh, ¿Cómo es la señal mu de t-2? ¿Cómo es la señal mu de t-2? Es un escalón, pero que está desplazado en 2 unidades hacia la derecha, es decir, que arranca recién en 2. Esto sería mu de t-2. ¿Se entiende? Bueno, este era un complemento para poder hacer los ejercicios de la guía. ¿Sí? Si quieren podemos hacer uno más, que es una de las cosas que no vimos. De paso, se la mostramos con la señal escalón. O sea, esto que voy a hacer podría ser con cualquier función, no necesariamente con la función escalón. Pero ya que estamos viendo la función escalón, vamos a hacer la función escalón. Por ejemplo, ¿cómo sería mu de 4 menos t? Entonces, supónganse que ustedes tienen que hacer esto y dicen, pero el profe esto justo no me lo mostró. ¿Cómo es esto? ¿Cómo hago? Bueno, hagámoslo como hicimos antes, tipo razonándolo. Aunque sea muy fácil, vamos acá en un costadito, dibujar, aunque sea sencillo de razonar, así lo vemos, ¿no? Siempre visualmente se ve mejor.
vamos a dibujar la señal escalón. La señal escalón es la que vale 0 acá, y de pronto vale 1. ¿Sí? Esta sería mu de t. ¿Está bien? Entonces, vamos a analizar cómo se le haga otra. A ver, supónganse que ponemos 0, que t vale 0. Es decir, que yo acá pongo t vale 0. Si pongo que t vale 0, ¿cuánto me va a dar? 4 menos 0 me va a dar 4. Y entonces me va a quedar mu de 4. ¿Pero cuánto es mu de 4? Y mu de 4 me da 1. O sea que, en principio, por lo menos acá en 0, me tiene que dar 1. ¿Sí? Vamos a hacerlo con otro color. Ahí. En 4 me da 1. A ver, en 0 me da 1, perdón. Vamos a poner 1. Si pongo en T1, me da 4 menos 1, 3. Y mu de 3 también me da 1. Entonces, en 1 también me da 1. Y así, en 2 también me va a dar 1, porque 4 menos 2 es 2, mu de 2 es 1. En 3 también me va a dar 1. En 4 es justo donde está cambiando. Porque si pongo 4, me va a quedar 4 menos 4, 0. Y fíjense que si pongo 5, o sea, en 4 es donde tendría acá esto. Así. Entonces, si pongo 5, fíjense que me va a quedar 4 menos 5, 4 menos 5 menos 1. ¿Y cuánto es mu de menos 1? Y fíjense, ahí la tenemos dibujada, mu de menos 1 es 0. O sea que en 5 me tiene que dar 0. Y en 6, 4 menos 6 menos 2 también me va a dar 0. Y en 7 también me va a dar 0. Y al revés, si voy para el otro lado, si yo pongo, por ejemplo, menos 1, me va a quedar 4 menos menos 1, me va a quedar 5. O sea, que esto, si yo lo entiendo, una vez que hice así, como una tabla, ¿entienden lo que digo? Lo voy razonando como si fuera una tabla. Veo que acá me va a dar al revés, 1 hasta allá, hasta menos infinito para allá, y al revés, de este lado me va a dar 0. Entonces hay una cosa que no hemos comentado, y que lo estoy comentando ahora, y que por ahí hay alguna en la guía que les pide hacer eso, que si yo tengo, por ejemplo, x de menos t, tengo x de t y después me piden hacer x de menos t. X de menos t es invertida sobre el eje y, vendría a ser. ¿Sí? Por eso acá el escalón va para el otro lado, porque la t tiene el menos adelante. ¿Está bien? Y acá hay una cosa que es confusa. Una cosa que es confusa. Uno puede pensar que primero lo invierto y después lo desplazo, o que primero lo desplazo y después lo invierto. Resulta ser que si uno empieza a hacer esas cosas se confunde, porque no es lo mismo. Entonces, en estas que tienen el t con el menos adelante, consejo, por ahí alguno de ustedes, a medida que lo va practicando, lo aprende a mecanizarlo. De hecho, en otras veces, en otros cursos, alumnos han aprendido a hacerlo mejor que yo. Yo, cuando tengo que pensar una que tiene... Las demás las tengo mecanizadas, pero cuando tengo que pensar una que tiene el menos delante de la T, yo lo pienso como lo acabo de pensar antes de meter la pata. Es decir, lo razono despacito a ver cómo me queda. Fíjense entonces que en este caso, un escalón de 4 menos T, está bien, en 4 es donde está el escalón, pero me queda como al revés, me queda como que vale 1 de 4 para atrás. ¿Está bien? Bueno, repito, ustedes tienen en la guía esta que les subí, tienen 2 señales y les piden una serie de cosas. Ojo que algunas pueden ser no tan fácil y la semana que viene las discutimos, ¿sí? Pero prefiero que los traten de pensar un poco ustedes por un lado para practicar y por otro lado para que justamente les madure en la cabeza las dudas que puedan tener. ¿Está bien? Entonces, en lo que nos resta de esta clase, vamos a empezar a hacer la introducción de las señales discretas. ¿Mm? Las señales discretas son señales
que están definidas, como dijimos antes, para valores de n. Para valores de n enteros. Entonces, si yo las veo dibujadas, no quiero compartir porque vamos a perder tiempo, no nos queda mucho tiempo. Vieron que se dibujaban como con palitos, porque tienen un valor determinado, pero en ese instante se llaman señales discretas justamente por eso, porque están definidas en valores discretos de la variable. ¿Sí? En 1, en 2, en 3, en 4, etc. ¿Sí? Pero también, a veces, vienen dibujados o vienen descritas de esta otra forma. A veces vienen descritas así. Supónganse que acá vienen puntos suspensivos, punto y coma, y acá viene 0, 0, y de pronto, por ejemplo, acá vale 1, y acá vale 2, y acá vale 5, y acá vale menos 3, y acá vale 2, y acá vale 0, 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 puntos suspensivos. Bueno, en principio esos puntos suspensivos dan a entender de que hacia la izquierda son todos ceros y hacia la derecha son todos ceros. Pero de todas formas, para terminar de definir esta función que acabo de escribir ahí, falta algo que es muy importante, que es en esta enumeración de valores, que por supuesto no siempre se puede hacer, porque si son infinitos valores no lo voy a escribir de esta forma, ¿no? Tiene que estar claro cuál es el que corresponde a n igual a 0. Por ejemplo, yo podría decir que este que está acá se corresponde con n igual a 0. Entonces, en el libro que yo tomo de referencia, que es en el Proakis Manolakis, que es el que decía, si se pueden fijar, que lo pueden ir consiguiendo, ¿sí? Utiliza esta notación, pero no es generalizada, ¿sí? Es una notación en la cual, si vos lo escribís así, enumerando los valores, tenés de alguna manera que indicar cuál se corresponde con n igual a 0. Es decir, esa señal, si yo la quiero representar gráficamente, entonces, primer cosa importante, acá va n, no va x, va n. Y acá va x de n. Segundo, acá no voy a dibujar una línea continua, voy a dibujar solamente en los valores enteros, o sea, en 0, en 1, en 2, en menos 1, en menos 2. Lo que ocurre es que, ¿cuál es el primer valor que no es 0? El primer valor que no es 0, a ver, lo podemos escribir como en otro color acá, pero esta ya que estoy por hacer es como una explicación adicional que generalmente no se hace, ¿no? Este como si fuera n igual a 1, este sería n igual a 2, este sería n igual a 3, etcétera, ¿sí? Entonces, en n igual a 1, tengo el primer valor, que vale 1, ¿sí? Se lo voy a representar así, con un palito, digamos, y con un puntito en el extremo, ¿sí? El siguiente vale 2. Bueno, si vale 2, se lo representa más grande. Este sería el valor correspondiente a n igual a 2. El siguiente vale 5, bueno, entonces vamos a tratar dentro de lo posible de respetar la escala. Entonces ahí tenemos que vale 5. Si de pronto la escala no pudiese respetarse, muchas veces lo que se suele hacer es poner acá al lado del palito el número, por ejemplo, 1, 2, 5. Como en este caso estamos como haciendo una escala, me basta con poner acá 1, 2, 5, ¿no? O bueno, 3, 4, lo que sea. Ahora tenemos algunos valores negativos. Pero quiero decir, si yo me viese en la necesidad
por los números que tengo, digamos, de no respetar una escala porque no me sirve, porque si no, no lo puedo dibujar, entonces a veces se dibujan los palitos, tratando de respetar, por supuesto, que los más grandes sean más grandes y los más chicos sean más chicos, y al lado se pone el valor, ¿sí? El siguiente, por ejemplo, ojo que este era un -3, o por lo menos yo lo pensé así, este era un -3, ¿sí? Entonces, acá el palito va para abajo, sí, pero vamos a hacerlo con el mismo color. Bueno, así, después tenemos un 2, y después no tenemos nada. Por supuesto, podríamos tener también algunos que valgan 0 y después, o sea, alguno que valga 0 y después que aparezca otro, etc. ¿No? Esta sería una señal discreta. Repito, es una señal definida para los valores enteros, en este caso, acá n vale 1, n vale 2, n vale 3, n vale 4 y n vale 5. En este caso es una señal que está definida solamente para esos 5 valores. Tenemos 5 valores distintos de ceros en la secuencia, ¿sí? A veces se la llama secuencia también estas señales, es una secuencia de valores, porque es uno a continuación del otro, y están ordenados, tienen un orden, ¿eh? Un primer valor, el siguiente, el siguiente, el siguiente. En este caso están solamente definidos 5 valores que son consecutivos, ¿sí? Que arrancan en n igual a 1, que vale 1, después en n igual a 2, que vale 2, en n igual a 3, que vale 5, en n igual a 4, que vale -3, y en n igual a 5, que vale 2. Estas serían señales discretas, ¿sí? Por supuesto que las señales discretas son características de los sistemas digitales, ¿no? Desde ya. Bueno, obviamente, Patricio, el muestreo de una señal es una de las cosas que nosotros teóricamente vamos a ver, es uno de los primeros temas que se nos va a caer si no tenemos tiempo, pero aunque sea lo vamos a mencionar, cuando digo ver con un poquitín más de profundidad, pero que sea vamos a mencionar lo que se llama el teorema de muestreo, ¿no? Cuando uno muestrea una señal, por supuesto, está haciendo, digamos, eso, está tomando a valores, a ciertos intervalos de tiempo, está tomando muestras. Eso como muestreos de señales, tal cual. De hecho, ¿por qué porque esto se podía definir, no sé, hace 150 años, ¿no? Pero ¿por qué desde hace 25 años ha copado justamente, por ejemplo, la materia señales y sistemas surge a partir de ese momento? Antes, todo el tratamiento de señales estaba metido dentro de otras materias, ¿sí? Pero cuando se empieza a hablar de señales discretas, se empieza a definir estas materias, empiezan a crearse este tipo de materias en las universidades, cuando empieza a ser fundamental todo el mundo digital. Por supuesto que esto es un muestreo de señal, absolutamente, ¿eh? Y por eso yo decía que en general el muestreo de una señal no es exactamente lo mismo a la digitalización. El muestreo es la cuantización, o la discretización, perdón, la discretización en el tiempo. Yo muestreo una señal a ciertos intervalos de tiempo. El intervalo de tiempo puede ser, no sé, un microsegundo, pero en términos de mi información que yo guardo muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4, muestra 5. No se suele poner el tiempo, sino que se suele poner el valor de n, ¿sí? La digitalización de la señal implica un paso más que consiste en que los valores de la señal no pueden tomar cualquier valor, no pueden valer, por ejemplo, 7,5854, es decir, hay una cierta cantidad de valores que tienen que ver con la cantidad de bits que se utilizan que están disponibles, ¿sí? Es decir, la digitalización consta de dos pasos: el muestreo y la discretización en la amplitud de la señal. El muestreo es la discretización en el tiempo, y después la discretización en la amplitud depende de la cantidad de bits. Es decir, como que está, por un lado, la frecuencia de muestreo, y después, de acuerdo a la cantidad de bits que uses, cuánto, digamos, qué tamaño tiene la señal y con cuántos grises trabajás, vendría a ser, ¿sí? Fíjense que los archivos de codificaciones de audio, por ejemplo, cuando ustedes
tienen MP3, justamente tienen las distintas maneras de codificar, donde está, por un lado, la frecuencia de muestreo, pero después está la cantidad de bits también. Justamente esos son los parámetros que caracterizan cuán, digamos, buena es una señal de audio codificada o discretizada. Por supuesto, la señal de muestreo tiene que ser muestrar lo más rápido, digamos, lo más seguido que se pueda, y por supuesto que cuanto más bits tenga, mejor, ¿no? Ahí está la negociación, ¿no? Entre, digamos, fidelidad de la señal y tamaño de la imagen. Por ejemplo, todos los docentes que estamos haciendo videitos y estamos subiendo señales, hay un compromiso entre yo cómo grabo y cuánto lugar o memoria ocupo, y por supuesto cuánto tiempo tarda después en subirlo, ¿sí? Los archivos de Zoom están por default, no sé si se puede modificar eso, no lo sé, nunca escuché eso. Los archivos de Zoom están en general grabados con poca definición. Por lo tanto, no ocupan tanta memoria y tampoco tardan tiempo en subir. Si yo, por ejemplo, tengo una clase de esta que dura 35 minutos, bueno, me suban a YouTube, me puede tardar, ponerle 10 minutos en subir. Por supuesto, depende de la velocidad de conexión. Si yo llego con el celular, con un buen celular y la mejor definición en HD, hago una filmación de 35 minutos y la quiero subir, voy a estar un día entero más o menos subiéndola, porque las filmaciones con una buena cámara de celular tienen una mucha mejor definición y por lo tanto ocupan más memoria y por lo tanto van a tardar más en subir. Es decir, un ejemplo, ¿no? Con el audio pasa lo mismo, ¿no? Hay un compromiso entre cuánta, digamos, bueno, la famosa discusión, si el CD o el MP3, ¿no es cierto? Todas esas discusiones que son muy interesantes. Ahora el streaming, ¿no? Si el streaming tiene mayor o menor fidelidad que un MP3, todas esas discusiones, o que un CD. El CD, por supuesto, es digital también, ¿no? Algunos ya ha quedado tan en la prehistoria que algunos piensan que el CD es analógico y después el digital es el MP3. Por supuesto que no, el CD es digital. Lo que era analógico, por lo tanto, en todo caso es el vinilo, ¿sí? Que si tenemos acá algún, ¿cómo se llama? Los que le gustan los vinilos, algún loco de esos, déjame decirles que los engañaron, ¿no? Que, que eso que se compran los vinilos carísimos son todos unos giles, eh, porque hay otra confusión, perdonen que me estoy yendo un poquito de tema, ¿no? Pero es un tema que me gusta y que me interesa. Otra confusión que tiene que ver con la grabación digital. Es decir, me refiero a la música que estaba grabada originalmente en un formato analógico y después fue llevada a digital, ¿no? O la música que ya de por sí, el estudio de grabación hoy en día es todo digital. Entonces no es que se graba algo analógico y después se pasa a digital. Entonces, ¿qué cuestión tiene? Que cuando vos tenés un estudio digital, tenés, digamos, para hacer, digamos, para divertirte, por ejemplo, qué sé yo, no sé, Alan Parsons, no sé si ubican quién es Alan Parsons, o los Beatles, digamos, ¿no? Los Beatles fueron los primeros, ¿cómo se llamaba el productor de los Beatles, el que grababa? Bueno, no sé, y después Alan Parsons con los primeros discos de Pink Floyd, que era el ingeniero de sonido, tenían que hacer toda una serie de cosas estrambóticas para producir ciertos efectos, que hoy en día el campo, digamos, la posibilidad de hacer distintas ediciones de sonido, o de imagen, por supuesto, ¿no? En el campo digital es casi infinita, es decir, justamente por eso se usa, ¿no? Y eso es lo que tiene de bueno todo el mundo digital, que permite, primero que por supuesto ocupa menos lugar, pero además que permite digamos, un procesamiento de la señal. Fíjense que esta materia es análisis de señales y sistemas. Pero después tienen los que hacen la orientación en medios, creo, tienen una materia que es procesamiento de señales, que eso ya es mucho más jodido.
es mucho más jodido, ¿sí? Si se analiza matemáticamente la cuestión. El procesamiento, la posibilidad de tener la imagen o el audio en formato digital, permite un procesamiento de señales, digamos, asombroso, digamos, que tiene un montón de posibilidades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que sobre todo los que, la música, digamos, la música rock, ¿no? Todos los ingenieros que se empezaron a ocupar de, de producir música querían que suene más fuerte. Para que suene más fuerte, se hace cierta compresión para que se suene más fuerte, y entonces ya no se escucha más como antes. Y entonces, si escuchas el vinilo, se escucha el vinilo. Si ustedes se fijan, un CD, por ejemplo, de música vieja, ¿sí? Que originalmente era analógica, se suele escuchar más bajito, si no está remasterizado, y en cambio los CDs nuevos se escucha a un nivel de sonido más alto. Bueno, hay una serie de cosas y una serie de aberraciones que se pueden hacer y que los productores de sonido hacen en lo que es la grabación digital, que hace que muchas veces la calidad de sonido disminuya. Pero anda a preguntarle a, por ejemplo, gente que hace grabaciones de música clásica, ¿sí? Y van a ver que no les cabe la menor duda en música clásica grabada sin, porque por supuesto si vos vas a grabar música clásica, no vas a procesar el sonido, querés que el sonido sea tal cual se escucha en la sala de conciertos, digamos así, y entonces no hay mejor formato que el digital para grabar y para, digamos, para escuchar, ¿sí? El problema es cuando vos en el estudio digital empezás a armar quilombo, y entonces, claro, ahí es donde empieza a ser discutible, y el vinilo que sí, que el vinilo que no, pero en calidad de sonido siempre es mejor la calidad de sonido digital, digan lo que digan. Y claro, como ahora ya no se venden más CD, porque la gente usa el streaming o piratea los MP3, entonces para vender más, a algunos se le ocurrió poner de moda los vinilos y decir que son maravillosos. No les crean, no gasten guita. A algunos de ustedes capaz que les gusta y en cualquier momento me mata y me escribe mails larguísimos explicándome por qué estoy equivocado. Bueno, perdonen que me fui, quería hacer aunque sea una pequeña introducción de señales discretas. La clase que viene vamos primero a ver qué es lo que hicieron y a corregir y a pasar en limpio en lo que está en la guía, y después vamos a continuar y avanzar con señales discretas. Se nos está por cortar en cualquier momento, me entusiasmé y me puse a hablar de audio. En un ratito ya subo estas sesiones a YouTube. Nos vemos, chicos. Chao, buenas noches. Buenas noches, Fernando, buenas noches.